Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. En principio, no sé si me ven, me escuchan bien. Sí, doctor. Me ven también porque no veo la miniatura que usualmente suelo visualizar yo. ¿Está bien, no, Reader? Sí se Sí, ve. doctor, todo es conforme. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, ante todo, buenos días, doctores, doctoras. Es un gusto nuevamente tener aquí participación vuestra, agradecimiento nuevamente a Ideápolis por la invitación en este nuevo diplomado en Derecho Constitucional. En esta parte que me ha tocado a mí afrontar y poder conversar con ustedes, realizaremos un poquito el estudio relativo a la teoría jurídica de los derechos fundamentales. Uno de los aspectos que más me apasionan, diríamos, de todo lo que es la filosofía del derecho, porque básicamente no es muy comprendido, o en todo caso es muy desdeñado a su concepción a efectos de poder comprender aún más cómo es que en la práctica se podría llevar la efectiva defensa de los derechos fundamentales. Entonces, la temática básicamente es, voy a terminar unos cuantos minutitos antes de las 10. Si es que hay alguna pregunta, me la pueden decir en el transcurso de la exposición, o si no, también al final. ¿Se pierden los datos? Reader, ¿se me pierde la voz? ¿Se me va la conexión? No, todo bien, doctor. Ok, Tenemos 10 minutos, 5 minutos antes de las 11, doctor. sí, sí, correcto. Sí, Terminamos 5 minutos antes de las 11 y minutos antes de ello se dejará un breve margen para poder realizar alguna pregunta que ustedes deseen. Entonces, sin más, porque el tema es apasionante y también es un poquito complejo, empezamos. A ver. Lo que nos ha traído hoy es hablar de tres temas en particular. El primero con relación al fundamento y el concepto de los derechos fundamentales. Yo podría decirlo en principio el concepto de los derechos fundamentales para luego hablar de los fundamentos de los derechos fundamentales. En un segundo punto, que he variado así con relación al estudio de esta doble dimensión de los derechos fundamentales, para finalmente abarcar y conversar un poquito con relación a las fuentes de los derechos fundamentales. Empecemos en principio con esta división. Cuando hablamos de derechos fundamentales, no debemos de confundirlos con cualquier otro tipo de derecho así de manera muy llana, muy sencilla o muy libre, ¿correcto? Entendamos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en general podemos tener derechos emitidos o emanados de algún tipo de contrato, de algún tipo de negocio privado, podemos tener derechos legales que puedan devenir de algún tipo de norma legal, de algún tipo de ordenanza municipal. Podemos tener derechos constitucionales, derechos fundamentales y también derechos humanos. Ahora, con relación a estos tres últimos, puede haber una suerte de, no tanto confusión, porque en la práctica al final todos se ven como lo mismo. Y en realidad no lo es tanto así. Esta diferenciación básicamente me fue mucho más marcada en el viejo continente, en específico en España. En atención que ahí, en estricto, los derechos fundamentales, o en todo caso, el proceso de amparo, solo se protege o solo es viable a través de la vulneración que haya podido existir con relación a un derecho fundamental y no un derecho constitucional. Ojo con ello. Nuestro ordenamiento jurídico sí abarca lo que la gracia del legislador que tuvo en el constituyente es indicar que el amparo, el habeas corpus, el habeas data, etc., protegen, al menos en términos más prácticos con relación al amparo, contra las vulneraciones de cualquier derecho constitucional, o que obviamente que no protege el habeas corpus, el habeas data. Y dentro de esos derechos constitucionales, que también estarían principios constitucionales, también se encontrarían inmersos los derechos fundamentales. Y no se hace tanto esa diferencia, para bien de muchos, claro está. Pero en realidad los derechos fundamentales obtienen ese plus adicional, que incluso pueda ser de relevancia a cualquier otro derecho constitucional que pueda estar consagrado, obviamente, en esa misma Carta Magna. Y con relación a los derechos humanos, que es la continua pelea o discusión entre la diferenciación de uno o el otro, particularmente yo
en términos prácticos, y también las personas no deberían deberían considerarlo así, se entiende una división tajante entre ellos dos. Son casi lo mismo. Es más, haciendo alusión a las palabras de la profesora Barranco, Mari Carmen Barranco, podría yo decir que los derechos fundamentales tienen esa vocación de asemejarse o de configurarse como si fuesen derechos humanos. El mismo profesor Peces Barba lo señalaba y los traía como si fuesen sus pares iguales. Pero si nos queremos poner un poco más quisquillosos en decir cuáles son las diferencias, tranquilamente podríamos asemejarnos a la clásica, ¿no? A la que todo el mundo sabe, ¿no? Que los derechos fundamentales son los derechos humanos concretizados dentro de un determinado ordenamiento jurídico, ¿no? Y son los que finalmente estarán así consagrados en la cápita pertinente dogmático de la Carta Magna. Pero a ello deberíamos nosotros alegar también que los derechos humanos como tales son aplicables indiferentemente del país donde se encuentre así consagrado dicha disposición de carácter de derecho humano como tal. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos son aplicables o son de observancia en general y debiesen serlo para cualquier tipo de Estado que se preste de ser considerado como un Estado de derecho. Mientras que los derechos fundamentales, como tales, serán considerados así en la medida que expresamente se encuentren así positivizados en su ordenamiento jurídico, como por ejemplo, ¿no? El derecho al agua potable, que lo tenemos y que esté muy reciente data de nuestro ordenamiento jurídico. Es muy probable que quizás en Bolivia no lo tengan, no lo sé, o quizás en Brasil, o quizás en Reino Unido no lo tengan, pero nosotros sí. Mientras que la protección de los derechos humanos implicaría trasladar fronteras, ¿no? No solamente ser aplicables dentro del mismo ordenamiento jurídico, sino también a través de un órgano supranacional. Y así podrían haber algunas otras que podríamos mencionar, pero para términos prácticos y a efectos de no confundirlo, tomaremos como sinónimos en todo caso en ellos. ¿Sí? Ahora, cuando vemos el fundamento, los conceptos de los derechos fundamentales, entrando un poquito ya más de lleno, cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, más allá que consideramos como aquel escalón principal o rasgo principal o fundamental que deba de ser tenido en todo ordenamiento jurídico, implicamos que para ser considerados como tal dentro de esta visión de la rama del positivismo del derecho, la rama positivista, diríamos pues que para ser considerados como tal, tengan que estar positivizados dentro del ordenamiento jurídico y no que estén libremente dentro del mismo, bajo una posición justnaturalista, que me parece que ya lo han conversado y han tenido el gusto de trasladarlo en materia de conversación con mi gran amigo, el doctor Juan Carlos Díaz. Pero, ¿qué más implica esta suerte de derechos fundamentales? Que ha habido una suerte de positivización. Pero, ¿de qué cosa hubo esta positivización? ¿Qué se ha positivizado? Se ha positivizado un valor moral, una suerte de valor que reina y que es de importancia trascendental para una determinada sociedad. En principio, dejémoslo por ahí. Ahora, debamos entender que, por ejemplo, y en alusión a Kelsen con su teoría pura del derecho, en una sociedad no se encuentra, en un ordenamiento jurídico como tal, no podemos señalar que es neutral de cara con los valores que se han positivizado dentro del mismo, dentro de la misma Carta Magna. Porque es obvio que los valores que puedan compartir una determinada sociedad no son los mismos que va a estar siendo compartido en otro país, en Venezuela, en los Estados Unidos mexicanos, en Italia, en Francia, son diferentes. Entonces, dependiendo cuáles son los valores que se hayan positivizado, yo podré decir qué tipo o bajo qué acápites se está desembocando los efectos de una determinada Carta Magna. Entonces, definitivamente no es un ordenamiento jurídico neutro como tal. Los derechos fundamentales, entonces, partirán no solo por esa tan escueta y mezquina distinción entre el formalismo que puede existir con relación a su ubicación dentro de la parte dogmática de la Constitución política.
pues va más allá de ello. Y eso es lo que yo también propugno. Entonces, bajo ese acápite, cualquier duda, nuevamente digo, gustoso en poder responder. Bajo ese acápite, ¿podríamos decir que los derechos fundamentales son solamente los que se ubican en el artículo 2 de la Constitución Política? Porque ahí lo dice de manera clara, son derechos fundamentales los que se encuentran a continuación en el acápite en el artículo número 2 de la Constitución Política, los que se señalan como tal. Obviamente que no. Y para muestra un botón con relación al artículo 139 de la Constitución Política, que esbozan diferentes características. El derecho a la debida motivación, la pluralidad de instancias, el debido proceso. Profesor, sí, claro, pero eso son garantías dentro de, el marco del desarrollo de un proceso judicial. Por eso que son principios de la función jurisdiccional, correcto, pero también son derechos fundamentales. Pero no lo señala expresamente. Es ahí el punto. Porque no es necesario que como tal se tenga que haber sido señalado expresamente como un derecho fundamental. ¿Y por qué? Porque puede ser que de la fundamentación que yo le dé a dicho derecho que se encuentre, eso sí, positivizado dentro del ordenamiento jurídico, podría ser considerado como derecho fundamental. Y es que la labor de positivización es inacabada todavía. Y hay muchas veces que estos derechos fundamentales que tenemos hoy por hoy, mañana quizás puedan ser expandidos a determinadas características dentro de que se puedan ser así desarrolladas en una sociedad en particular. Por eso que el profesor Anzoátegui hace esta distinción con relación a que no solamente son las que deban señalar como aquellas disposiciones formales, requerirán entonces así de esa expresión, de esos valores morales que hayan dentro de una sociedad y a su vez de la mano de la fuerza política, por eso es tan importante de saber elegir bien a los representantes para que permita su consagración dentro de esta Carta Magna. En cuanto a estos ideales morales, pues, que se encuentran en la misma sociedad, como señala el profesor Pérez Barba, Rafael de Asís, la misma profesora Barranco, que está compartido por una determinada persona, la moralidad que pueda tener yo, los valores que pueda tener yo, los valores que pueda compartir un determinado grupo, mi familia, mis vecinos, mis amigos, para que al final, una vez consagrada, se vuelva general, genere erga omnes vinculación. Y acá este es un punto importante con relación al positivismo que tanto estoy hablando, ¿no? Y es que Hart, una de las Herbert Lyons, Adolphus Hart, señala, y es uno de los principales abanderados del positivismo jurídico, contrario a lo que defendiese en su momento el profesor Ronald Dworkin, antagónico, claro, y que sin que sea yo naturalista, obviamente, indicaba dentro de una de las tres pilares o dentro de una de las teorías del positivismo jurídico la separación conceptual entre derecho y moral. Es decir, si es derecho, es porque el legislador así lo dijo. No tiene nada que ver con el tema de la moral ni con los valores. Y si confluyen uno del otro, pues es esporádico, ¿no? Quizás, ¿qué puede hacer? ¿No? Es algo fortuito. Pero no es así, ¿no? No es así. Vemos que en realidad esta suerte de positivización son expresiones morales, no son cualquier tipo de expresión, son expresiones de valores morales, como señala nuevamente el profesor Anzoátegui. Los derechos fundamentales, entonces, son principios morales que se encuentran positivizados dentro de un ordenamiento jurídico. Y ese tipo de positivización dentro de un ordenamiento jurídico que ya hemos conversado, que ya hemos hablado, va a generar una suerte de teoría de la justicia, de una determinada justicia, de un modo de cómo esa sociedad expresa su justicia. Porque recordemos nuevamente que se han recogido los valores de esa determinada sociedad. Entonces, como no es neutral, sabemos básicamente cómo es que su justicia se decanta. He ahí que una determinada justicia que pueda ser desarrollado en Perú no necesariamente tenga que ser compartido con Escocia, con Alemania o con cualquier otra, porque las realidades son diferentes. Entonces, ¿eso quiere decir, profesor, que esa justicia es correcta? En absoluto. Es un determinado tipo de justicia, independiente del margen de corrección
que yo pueda realizar a ese tipo de justicia. Porque claro, puede ser que se llegue a consagrar cosas que realmente no son justas de cara al común denominador de todo el universo. Y se puede hacer permisible una suerte de corrección de aquellas. De ahí que una suerte de figura de cómo es que se pueda llegar a corregir este tipo de actos con relación a la justicia, la enmarco siempre con relación a los estudios del profesor Aulis Arnio, en su libro Lo racional como lo razonable, ¿no? Implicado básicamente en lo último, que dicho sea de paso, se llevó a cabo ayer en la clase de Derecho Procesal Constitucional, con relación a que las decisiones deban ser razonables, ¿no? Y razonables implican, como ya lo repetí ayer, en que, número uno, las decisiones sean adoptadas en la medida que respeten los valores y principios consagrados en una sociedad y que sean aceptados como tal por la misma. Digamos, en términos de Alexis también, que haya habido un discurso práctico general, un discurso práctico racional que efectivamente haya podido ser realizado para determinar que lo consagrado es correcto. O también cuando se decante por algún tipo de decisión en el agente racional que vendría a ser, en todo caso, la autoridad pública, ejemplificado muchas veces en el juez, que implicaría, bajo los alcances de Neil McCormick, en que esta gente tenga un sentido común de cómo es que se pueda desarrollar las cosas. Busque esa ansiada justicia, sin dejar de lado el tema de la humanidad, de esa humanidad que debe tener el ser humano hacia su prójimo, así como la compasión. Entonces, estamos hablando de aquí de valores morales, de criterios de conductas, de muchas que puedan albergar dentro de un ordenamiento y que a través de una acción democrática, y en todo caso vigilada así por el legislador, por el político, pueda ser detraídas, ¿no? Y consagradas. Y muy interesante cuando Prieto Sanchís habla de la famosa metaética de Babel, ¿no? Saben lo de la Torre de Babel, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hablaron muchas lenguas. Pues en este caso, había una configuración de moralidades que finalmente van a generar vinculación a todos, ¿no? Una moralidad construida, digamos. Para comprender un poco más los conceptos de los derechos fundamentales, nos tendríamos que decantar entonces por una suerte de, en principio, de manera muy genérica por ahora, el tema de la teoría dualista de los derechos fundamentales de Peces Barba, ¿no? Que implicaría una confluencia entre la filosofía del derecho, en la manera como es que se estudia esa realidad, estos accionares que puedan desenvolverme dentro de la sociedad, dentro de lo económico, dentro de lo político, dentro de esa misma sociedad. El estudio que hace la filosofía a esa moralidad que está inmersa dentro de la sociedad, que se convierte en una filosofía del derecho y que a la par requiera, adicionalmente, que esa filosofía finalmente se impregne, se llegue a consagrar, se llegue a positivizar. Esa famosa teoría dualista, ¿no? Que vendría, en pocas palabras, a llegar a configurar esa suerte de aproximación al concepto de los derechos fundamentales que estoy indicando. Profesor, pero todas las pretensiones morales, porque usted lo que me está señalando son pretensiones morales, estos valores que se encuentran en una sociedad de un grupo de personas que tenga una determinada pretensión, un determinado valor, que quiera que se consagre como derecho. Todas, absolutamente todas, ¿deban ser consideradas como derechos fundamentales per se? Claro que no. Sería un caos. Van a haber requisitos como tales que se van a tomar en consideración a efectos de evitar una suerte de positivizaciones indebidas y que le resten esa fuerza vinculante a los mismos derechos fundamentales cuando se realice una sobrevaloración, o mejor dicho, sobrepoblación de la consagración o la positivización de demás mecanismos denominados derechos fundamentales. Y de todas maneras, aún cuando alguna de este tipo de pretensiones morales pueda ser equivocada, pueda ser errada, definitivamente no obedece ni siquiera a los estándares mínimos y básicos de una concepción de justicia que se albergue en dicha sociedad,
en aras a que un determinado sector político pueda haber ejercido un acto arbitrario o caprichoso de acuerdo a sus intereses, se puede llevar un control constitucional. Ya lo ha dicho el mismo, ya lo ha dicho el mismo Tribunal Constitucional, la facultad que podría se tener incluso con relación a unas leyes de reforma constitucional, de ser el caso. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer ese trámite? ¿Y en qué me voy a sustentar? En todo caso, a través de estos valores universales llamados o consagrados, así como los derechos humanos. Diríamos entonces, en palabras del profesor Otto Bakov, que podrían ejercerse la acción contra estas normas constitucionales inconstitucionales, con este jueguito de palabras, normas constitucionales inconstitucionales. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué pretensiones morales son las que se deben de llegar a positivizar para que puedan ser consideradas como derechos fundamentales? ¿Qué pretensiones morales? ¿Qué valores que puede ejercitar o que pueda pedir un determinado grupo en una sociedad? Bueno, van a haber requisitos. Según el profesor Peces Barba, que me gusta básicamente cómo es que lo enfoca en este acápite, vendrían a ver como de la observancia de los requisitos, imprimir como primer paso de la racionalidad, de la historicidad, que implique que aquellas costumbres, aquel modo de actuar, aquellos, digamos, modos de comportarse dentro de la misma sociedad, generen un estudio racional del mismo por parte de la filosofía del derecho y le permita, en todo caso, aspirar a convertirse en un derecho fundamental. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las ablaciones por las ablaciones genitales por el centro de África o por aquellos recónditos extremos del suroeste de África, en el Congo, que sería una tradición a través de la historia de ese pueblo, propiamente sería muy difícil, entendiéndose hoy por hoy, que pueda ser considerado como un derecho o como un acto válido de ser considerado como fundamental o que se pueda elevar como tal o fundamental, porque tendremos que analizar y pasar por este canon de la racionalidad que deba tener. Incluso el tema de la racionalidad partiría como, por ejemplo, de algún acto en particular que se señale que, por ejemplo, ¿no? Todas las personas, imaginémonos que no está consagrado ningún derecho en particular, que no hay ningún derecho fundamental en el ordenamiento jurídico. Imaginemos que las personas tienen el derecho de pasear, salir libremente, pero no existe como tal ese derecho que le faculte, que no exista un libre impedimento de ese ejercicio, porque se ven amenazados a que cualquier autoridad pública los pueda detener de la nada. Entonces, frente a ese tipo de costumbre, y a efectos que se configure una suerte de posible daño, debería establecerse o llegarse a consagrar aquel derecho fundamental que se le permite la libre circulación del tránsito, y en la medida que no comete ningún tipo de acto de ilegalidad, ¿no? O sea, hacer todo lo que está permitido y hacer todo lo que no está proscrito de realizar como tal, ¿no? El hecho de ejercicio de la libertad. Y a ello, y frente a ese supuesto, hablando de racionalidad, no podría generarse una suerte de consagración del derecho de alimento, por ejemplo, o el derecho de vivienda, porque no se conexa, no genera conexo uno con el otro, ¿no? Hay que ver bien el tema de la racionalidad. Y un segundo punto, con relación a estos requisitos, es detraído de la fundamentación, y es el que vamos a hablar a renglones seguidos. Y es que el solo hecho de establecer o saber cuáles son las pretensiones que puedan poder ser positivizadas, y además del tamiz que se le haga de la racionalidad y de los criterios de historicidad que se alberguen en una determinada sociedad, tendremos que nosotros observar cuáles son adicionalmente esa carga argumentativa que deba tener el legislador a efectos de llegar a cabo ese proceso de positivización. O sea, tampoco no es tan fácil de poder identificarlo y señalarlo como tal.
Acá me parece interesantísimo también cómo Anzoátegui señala que se deba de comprender los derechos fundamentales. Y es que, al igual como hemos llegado a criticar el tema de la teoría pura del derecho de Kelsen, en la medida que no es que exista un ordenamiento jurídico neutro como tal, sino por el contrario, estará interrelacionado con muchos otros conceptos que se desarrollan dentro de esa misma sociedad, lo mismo pasa con los derechos fundamentales. Y es que, según Anzoátegui, adquieren un sentido en un universo semántico. No son conceptos aislados, definitivamente. Son conceptos vinculantes. Si son así desarrollados y adquieren ese sentido, en la medida, o sea, adquieren el sentido de ser realmente derechos fundamentales en la medida que que versen sobre tres pilares o tres extremos dentro de dentro de un mismo triángulo, que vendría a ser los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia. Cuando alguno de estos, por ejemplo, se llegue a deslegitimar o se llegue a desnaturalizar, definitivamente los derechos fundamentales no van a generar los efectos que debiesen generar. Como, por ejemplo, en un estado donde no exista democracia, ¿qué derecho fundamental puede existir? Si esto es impuesto, si existe un completo abuso del derecho, si existen regímenes dictatoriales. Ni qué decir en un estado que no sea de derecho, en el que finalmente se desconozca cualquier tipo de ley, o en el que finalmente los derechos fundamentales sean simplemente meras declaraciones de buenas intenciones, porque tranquilamente pueden ser vulnerados porque no existe Estado de Derecho. Entonces, hay que verlo y entenderlo como tal. A todo esto de Lucas, y me parece fenomenal cuando lo señala, que en este jueguito de palabras, no todo Estado con derechos significa que sea per se un Estado de Derecho. Ojo con ello. Entramos ya de manera más clara con relación a la teoría dualista de los derechos fundamentales del querido profesor Peces Barba. Indica, en resumen, como ya le hemos estado adelantando, que es el estudio de esta filosofía del derecho, entre la relación filosofía, moralidad y derecho, este estudio que se debe realizar, más el tema de su positivización, de su tema de concretización, ¿no? Esa es la teoría dualista. Sin embargo, esta teoría dualista, bajo la misma perspectiva del profesor Peces Barba, ha venido mutando y ha venido ampliando sus alcances. Y en la medida que, además, este tipo de pretensiones morales que se positivicen deban de ser satisfechas, tengan esa suerte de eficacia social y que a la par sea de la mano, vaya de la mano con esta voluntad política de poder realizarlo. Entonces, la voluntad política entrará como un elemento decisivo, definitivamente, porque existe, obviamente, en nuestro Parlamento 130 personas, que por más justo que pueda ser una decisión, si no levantan la mano y dicen a favor, se acabó el tema. Entonces, el tema del factor político es importante. Nuevamente, aprendamos muy bien, o vamos a elegir muy bien, con mucha responsabilidad, a quién realmente nos debe de representar. Y el factor social con relación a esta eficacia. Porque, como nuevamente voy a repetir, de nada me sirve que sean meras declaraciones de buena voluntad que sean así consagradas si es que al final no puedan llegar a efectuar o generar una eficacia dentro del ordenamiento jurídico, básicamente por no poder ser satisfechas desde la posición del profesor Peces Barba, que no le falta razón en absoluto, no le falta razón. Es ahí donde se señala los famosos límites formales que vendríamos a señalar con relación a esta positivización, a este tema del de este valor político, de esta voluntad política, y a su vez con los límites materiales, con realmente el dinerito, los recursos, etcétera, ¿no? En contraposición, que tampoco deja de tener razón y que definitivamente me auno a ella, vendría a ser la pretensión del profesor Javier Anzoátegui. ¿Y qué nos señala el profesor Anzoátegui? Y es que tú no puedes depender el concepto de los derechos fundamentales a la cuestión de la eficacia de los mismos. ¿Por qué? Porque eso sería, ojo con esto,
restarle, generarle un detrimento en ese valor, en esa función emancipadora y utópica, en ese poder que tienen los derechos fundamentales para cambiar una realidad que no se desea en ese momento. Y es lógico, pues. ¿Por qué se consagran los derechos fundamentales? Porque muchas veces se quiere cambiar una realidad que no está funcionando de cara con sus cánones simples o con los cánones de derechos que anteriormente hayan podido ser positivizados. Por eso es que se genera un derecho fundamental, para poder llegar a satisfacer esa necesidad. Es un cambio de una realidad. ¿Por qué se positivizó el derecho al agua, el derecho al acceso al agua potable? Porque dentro de la sociedad se veía que no había esa satisfacción y se llegó a consagrar como tal. Y así pueden haber muchos otros. Entonces, dentro de los derechos fundamentales y estos límites que puedan, dentro de estos límites que puedan existir, y este gran potencial emancipador utópico de los derechos fundamentales, tendrán pues como sustento, claro está, que la persona pueda llevar a cabo el desarrollo de una vida digna. Que estos principios morales, que a la par de ser consagrados, no afecten estos principios rectores o algunos otros valores de carácter universal y que se encuentren ahí también. Paréntesis con relación a ello. Caray, se me fue el nombre ya lo recordé, de mi querida profesora Elena Alvites, ¿no? Cuando señala en una disertación. ¿Y qué pasa con un cambio de constitución, ah? Y si me borran de un plumazo toda la constitución política, ya no hay que observar qué constituciones, qué derechos se pueden llegar a observar dentro del ordenamiento. Si no hay, si la norma normarum ya no existe, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo llegar a concretizar cualquier tipo de derecho, el que se me dé la regalada gana por parte de la Asamblea Constituyente. No, no es así. Porque siempre van a existir cláusulas pétreas. Y estas cláusulas pétreas siempre serán inamovibles, por una sencillísima razón, porque también encuentran otro sustento en los tratados internacionales de los derechos humanos. ¿Ustedes saben por qué los derechos fundamentales se consagran en la Constitución política? ¿Cuál es la necesidad de consagrarlos en la Constitución política? ¿Por qué no basta simplemente que estén en una ley? ¿Por qué no basta que estén en una ordenanza? ¿Alguien? Unos segundos si es que alguien desea responderme. Porque simplemente la Constitución política les da rigidez constitucional, que implica que frente a cualquier otro tipo de gobierno autoritario o de facto que pueda existir, así nomás no me las borre. Por eso es que se consagran y establecen candados fuertes a efectos que puedan llegar inclusive a generar algún tipo de modificación. Un ejemplo clarísimo es en España, donde así no es, pero así no es muy complicado llegar a modificar un derecho fundamental. Mucho menos eliminarlo. Entonces, como conclusiones en este primer punto, podríamos decir que los derechos fundamentales serían aquellas pretensiones morales que albergan valores dentro de una determinada sociedad que finalmente se encuentran positivizados gracias al poder político, a la voluntad política del gobierno en turno, para así poderle otorgar rango constitucional y a su vez otorgarle todas aquellas prerrogativas y características que evidencian un derecho fundamental y solo un derecho fundamental. Sin perjuicio, claro está, que esta consagración impida la vulneración de principios morales básicos en todo ordenamiento jurídico o en todo ordenamiento a nivel universal, como tal, ejemplificado a través de los derechos humanos. Sin perjuicio, claro está, que esta consagración evidencia unos claros fundamentos racionales y razonables que deban ejercer. Cuando hablamos ahora sí de fundamentos de los derechos fundamentales, ¿cómo puede ser? ¿Cuáles son tus fundamentos? O sea, ¿por qué nace un derecho fundamental? Hemos hablado ya de conceptos de los derechos fundamentales. Pero con relación a los fundamentos,
¿De dónde me saco los fundamentos? Se habla mucho que los fundamentos de los derechos fundamentales podrían encontrarse también imbricados con la satisfacción de aquellos otros valores que son universales, como vendría a ser de la libertad, la igualdad, la protección de la vida, la dignidad. Pero, y sin perjuicio de ellos, claro está, considero que el de la satisfacción de las necesidades básicas lo abarca de una manera más potente, de una manera más férrea, más efectiva como tal, que es equiparable en cualquier tipo de ordenamiento. Definitivamente, evidencian rasgos idénticos, porque las necesidades básicas son casi las que puedan sufrir una determinada persona en un determinado país, aludiendo a las mismas circunstancias que puedan evidenciarse, claro. Entonces, cuando hablamos de necesidades básicas, ¿qué entendemos por ellas? ¿Mm? ¿Alguien me podría decir cuáles son las diferencias que existen entre las necesidades y los deseos? Del cuadro que está en la diapositiva, para que no me dejen hablar solo, ¿qué podría identificarse con necesidades y qué podría identificarse con deseos? ¿Alguno? Aunque no es muy complicado, podemos ver a cada uno, un valiente o una valiente. Excelente, Iván. Muy bien, Walter. Gracias por participar. Hilda, las necesidades básicas son aquellos que satisfacen nuestra subsistencia. Perfecto. Las necesidades básicas son las que requieren para la subsistencia, mientras que los deseos son para fines de terceros. Maravilloso. Muy bien. Conocen. Muchas gracias, Jorge. Implica, se llega a determinar, claro, que las necesidades básicas como tales, mientras que aquí podemos ver que podría ser una necesidad de alimentación, los deseos vendrán a llegar a satisfacer algo banales, algo deseos que realmente no se llegue a requerir como tal. Y aquí hay una suerte de distinción y que, sin que estén equivocados todos ustedes, definitivamente porque no lo están, una más clara que hace Javier de Lucas y María José Añón, y es que las necesidades no son algo intencional, no es algo que yo lo deseo, no es algo que yo pido. Yo no pido comer, yo no pido vestirme. Son aquellos que por defecto vienen el ser humano. A ver, dejen de estar sin comer 2 semanas, 3 semanas, y digan, no quiero comer, no quiero alimentarme. El cuerpo les va a pedir, definitivamente, para que puedan estar bien. O traten de vivir a la intemperie sin ningún tipo de ropa encima, algún tipo de abrigo. No, porque el cuerpo les va a generar algún tipo de detrimento, algún tipo de daño. Son esos daños los que se generan a través de la no satisfacción de las necesidades básicas, de las necesidades. Los deseos, en cambio, sí son algo intencional y que a la par de no ser considerados o de no ser satisfechos, generarán frustración. ¿Y el punto en común entre ambos, profesor? Básicamente en que ninguno de los dos está como tal satisfecho hasta ese momento, ¿no? Ahora, me es importante cuando habla la profesora Silvina Ribota, la diferencia que ha habido con relación al estudio de las necesidades básicas. Y más allá de ello, se tiene que tomar en cuenta que para hablar de necesidades básicas, de satisfacción de necesidades básicas, tienen que haber prerequisitos. Y uno de ellos sería que exista un ambiente equilibrado, un medio ambiente equilibrado, que hayan recursos. Si no hay recursos, si vivimos en un lugar donde el medio ambiente así es deplorable e incapaz de subsistir en él, ¿de qué tipo de necesidad básica que pueda yo satisfacer hablaré? De ninguno. Así como también del tema de la paz. A ver, díganme ustedes si algún tipo de necesidad básica puede ser actualmente llegar
de manera efectiva a ser satisfecha en el Medio Oriente con relación a los problemas que existen hoy por hoy en Afganistán. ¿Se podría? ¿Se podría realmente? En cualquier momento me meten un bombazo a mi casa y se acabó. Los conflictos bélicos como tales, ya ni la supervivencia como tal sería meritoria ser observada a través de la satisfacción de una necesidad básica, de índole con relación al tema de la salud, sino porque el escenario es terrible. Las necesidades básicas es lo que se requiere para la subsistencia y el aseguramiento de la vida, y los deseos, según lo que se viene desarrollando, sería lo que uno anhela para mejorar sus condiciones subjetivas y objetivas. Muy bien, Carlos, hasta unos cuantas precisiones en el último punto que ahora lo voy a señalar, ¿sí? Y que a la par no ha sido tan señalado, tan conversado. Entonces, tenemos que las necesidades básicas se dan en un determinado contexto, en una determinada realidad, ¿vale? No es algo que de por sí sea ajeno a ella. Habrán muchos otros aspectos que influyan en ese requerimiento. Y a la par, para poderle dar cabida a eso, existirá también satisfactores. Y aquí es donde le hago un pequeño jaque al maestro Peces Barba, al gran maestro Peces Barba. Ok, no se puede llegar a consagrar derechos fundamentales en la medida que estos no generen eficacia por un límite material, escasez de recursos, no hay platita. No hay satisfactores que pueden llegar a satisfacer esa necesidad básica que finalmente va a generar o debiese de generar en un derecho fundamental. Pero recordemos que los satisfactores de las necesidades básicas también generan una suerte de mutuación, mutan a lo largo del tiempo y a la par pueden ser maleables de cara a un determinado contexto social, a un determinado contexto cultural y a un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy por hoy puede hacer que el país esté en la completa quiebra, que no haya ni un sol para ningún tipo de plan social, algún tipo de labor prestacional que pueda tener el Estado, pero nada implica que mañana más tarde pueda hacer que se descubra otra suerte de gas de camisea, una suerte de yacimiento petrolífero importante, o alguno otro que repotencie la economía de la misma sociedad. Y cambió. Existen nuevos satisfactores que me permeabilicen que ese potencial emancipador utópico de los derechos fundamentales pueda llegar a ser consagrado en la realidad. O sea, mucho cuidado con ello. Y atendiendo a lo que dijo Carlos en el último punto, sí, necesidades básicas, necesidad de ser satisfecha a efectos de evitarse un daño con relación a la salud. Perfecto. Chévere. Pero según Doyal y Gaff, y que también es compartido por bastantes sectores de la doctrina, hablaríamos de satisfacción de necesidades básicas universales con relación a la salud, que no me afecten propiamente el cuerpo, mi estado físico, como aquellas que me permitan o aquellas que no restrinjan o no generen un detrimento en la autonomía personal. Ojo con esto, porque no solamente el hecho de la no satisfacción de necesidades básicas implican que me va a generar un daño a mi salud, a mi estado corpóreo, sino también a ese otro estado fundamental que implica el ejercicio de la autonomía personal, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Vamos a entenderlo. Entonces, si bien es cierto que yo no quiera, que no sea necesario porque no me va a generar una suerte de detrimento no comprarme un iPhone, una MacBook Air o un Porsche. Puede ser, y digo puede ser, que en realidad en algunas ocasiones la necesidad de una satisfacción implique su correlativo a efectos que pueda generar mi autonomía personal. Un ejemplo podría ser de ello, en la especial situación de pandemia que vivimos. Pongamos los 5 años atrás, ¿ya?
o 10 ya, si es que queremos ser un poco más generosos. El Internet no era algo tan necesario, ¿no? Podríamos mandar nuestras cartitas a través de correos, a través de Serpos. Quizás una laptop no era tan importante hace 20 años. Podría tener con mi máquina de escribir. Dicho sea de paso, agarraba mi máquina de escribir y no se me caía el mundo. Bienvenido sea la laptop, ¿no? Bienvenidos sean los correos, los emails. Me ayudan a que mi vida pueda ser más fácil. Centrémonos ahora en el tema de la pandemia. ¿Y qué pasa básicamente con el derecho a la educación? Y de aquellas personas que no tienen ni una mísera máquina de escribir, mucho menos una portátil, ni qué decir de una laptop, de un celular, e incluso ni siquiera internet. ¿Mm? ¿Cuál es tu necesidad en ese entonces? Si es un escolar, caray, de recibir educación. ¿Y qué era lo usual? Que se vaya caminando a su colegio, ¿no? Y ahora no podía, no puede. Caray, a nosotros, a todo el mundo le ha sorprendido esto, que nos mantengan encerrados en nuestras casas. ¿Y qué hacía el niño? Si es que tenía televisión, mirar televisión, pero no podría acceder a la educación en la medida que pueda ser impartido a través de un medio informático. Entonces, de no haber sido satisfecho ese punto, en aquel extremo se vulneraría el tema de mi autonomía personal, porque mi autonomía personal también implica saber qué quiero estudiar y cómo me quiero desenvolver. Gracias a Dios, el gobierno, consciente de las limitaciones que tiene, implementó la educación a través del programa en TV Perú, ¿no? RTV Perú. Aprendo en casa, creo que se señala. Porque se entendía que había muchas personas, o el común denominador era tener una televisión. Posiblemente no habría una laptop, una portátil, posiblemente quizás incluso ni internet, pero sí habría una televisión. Pero incluso hay situaciones en las que en muchos recónditos de nuestro espacio geográfico, que ni siquiera eso tienen. Doctor, según nuestra actual constitución, ¿es un servicio o un derecho fundamental? La educación, caray, es un derecho fundamental, pero por donde se le mire. Es un derecho fundamental, pero por donde se le mire. Así incluso me atrevo a decirlo si no estuviese señalado expresamente en el artículo 2. Es un derecho fundamental porque me ayuda a satisfacer ese tipo de necesidad que yo tengo para mi libre desarrollo de mi personalidad, para mi autonomía personal. Ese es el fundamento, en la satisfacción de esa necesidad. Entonces, el rol de la satisfacción de las necesidades básicas es sumamente importante, ¿eh? Es importantísimo. Pero no implica per se que da el nacimiento de derechos fundamentales, obviamente. Tendré que ya dar razones justificativas adicionales, que de por sí son razones buenas, que lo son, claro, bienvenido, claro que sí, pero no son las últimas. No son ni las primeras ni las últimas. Tienen que haber algunas otras adicionales. Y es ahí cuando hablamos del compromiso de la libertad señalado con el tema de la autonomía personal, en donde no se me impida a mí la mera restricción de la libertad personal, que dicho sea de paso lo hablamos en la clase de habeas corpus en el seminario de procesal constitucional, sino que se permeabilice la libertad individual, como dice Ruth Zimmerlin, el efectivo ejercicio del plan de vida. Eso es lo que cuenta. Y eso, señores, es lo que muchas veces decimos y quizás no comprendemos muy bien. Y es lo que supuestamente es la finalidad suprema o el fin supremo que tendría el Estado, que es el respeto y la eficacia del ejercicio de la dignidad personal. ¿Qué implica la dignidad personal cuando de manera muy, muy breve, pero muy efectiva, lo señala el profesor Atienza, dicho sea de paso en argumentación jurídica, incluso, en que obviamente no seas tratado de manera humillante, no seas tratado con crueldad, no seas tratado con discriminación, pero que a la par necesariamente se te permeabilice a ti la satisfacción de esas necesidades básicas.
imaginemos una suerte de escalera, ¿ya? No trato humillante, no discriminación, satisfacción de necesidades básicas, para que una vez esta se encuentre satisfecha, podamos nosotros desarrollar nuestro plan de vida. ¿Sí? Ese ejercicio de la autonomía personal lo podamos realizar. Algo definitivamente en absoluto que no es banal. La manera como es que podamos llegar a desarrollarnos. Queridos amigos, doctores, doctoras, muchas veces, hoy por hoy, y no me tiembla en decirlo, hay muchos de nuestros hermanos y hermanas que siguen siendo esclavos de sus propias necesidades básicas, que no son libres, que esa libertad individual no la ejercen. Hay muchos aspectos y muchos de nosotros que se encuentran así, porque el día a día lo ven a fin de poder subsistir, de poder dar alimentación a sus menores hijos, a su familia, el vivir el día a día. Por eso es que planes como el sueldo, la remuneración básica universal o el mínimo esencial se están poniendo de manifiesto en países desarrollados, como en el viejo continente, aplicados desde hace poco también en Europa. Y espero que algún día pueda ser también aplicado acá en Perú. Y es que con ello yo voy a permitir otorgar una igualdad de oportunidades a las personas. Paréntesis, del esclavo, con relación a esclavo de las necesidades básicas, lo detraigo de lo hablado por la profesora Ribota. No es mi palabra, pero sí la hago mía en este momento. Y con relación a la igualdad de oportunidades, al momento que se llegue a la satisfacción de las necesidades básicas, sí, claro, pero ojo, paréntesis, debemos de tomar en cuenta también si es que las mismas llegan a generar esa suerte de igualdad del ejercicio de las capacidades de las personas, haciendo alusión a Martha Nussbaum. Realmente, ¿qué tanta es la capacidad que tengo yo de cara con estas, o si es suficiente esta satisfacción de estas necesidades básicas? ¿Sí? Las necesidades, entonces, van a ser muchas que podemos estar viendo en el diagrama. Y como dijimos, son buenas razones que fundamentan los derechos fundamentales, pero no son razones concluyentes, definitivamente. Para ello, tendríamos que hablar de razones que ejemplifiquen, que sean racionales y a la par que sean razonables. Gracias, Álvaro. Continuamos entonces. Ya hemos visto ahorita lo que son los conceptos de los derechos fundamentales, ¿no? También hemos visto la fundamentación de los derechos fundamentales. Y ahora nos toca ver la doble dimensión de los derechos fundamentales. Pero ¿por qué yo les hablo? ¿Por qué he sido tan apasionado en hablar con relación al concepto y la fundamentación? Porque, señores, si no llegamos a entender bien cómo es que realmente deben ser comprendidos los derechos fundamentales, el resto es historia, el resto no cuenta. Los alegatos que podemos realizar ante las cortes, ante una determinada administración pública, ante el mismo poder judicial, ante el mismo poder legislativo, devienen en saco roto, porque no entienden. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, hoy por hoy. La doble dimensión de los derechos fundamentales. Más allá de las características que deben de tener los derechos fundamentales, en donde genere, por ejemplo, estas que siempre me gustan de Robert Alexy, en su libro La teoría general de los derechos fundamentales, con relación a estas máximas, ¿no? Que Alexy determinó 4 máximas. En principio, los derechos fundamentales gozan de una máxima indeterminación, definitivamente, paréntesis, hago alusión con Ernest Bokenforde, cuando habla que los derechos fundamentales carecen de un sentido unívoco material. Obviamente, son por su morfología, fórmulas lapidarias que merecen obtener de ellas una norma en particular de cara a un caso en concreto. Entonces, digamos que son una suerte de fórmulas plastelina, ¿no? Yo lo voy amoldando. Cierro ese paréntesis con relación a la máxima indeterminación, pero a su vez ostentan 3 otras máximas más, que vendría a ser una máxima importancia, máxima jerarquía, máxima protección.
esta máxima eficacia que deben tener los derechos fundamentales, porque lo son todo dentro del ordenamiento jurídico. De ahí que se genere las famosas eficacias de los derechos fundamentales, que hablé también ayer, con relación a la eficacia horizontal, a la eficacia vertical. Yo, el Estado, yo con mis pares, yo con mis amigos, con mis hermanos, con mis vecinos, con los demás ciudadanos. Esta famosa Drittwirkung, ¿no? En donde el respeto a la no lesión de los derechos fundamentales se tiene que dar tanto por el uno como por el otro lado. Entonces, aquí viene la pregunta del millón de soles. ¿Hay alguna diferencia entre la tutela de un derecho fundamental con un derecho legal? Con relación a tu pregunta, Iván, de los derechos fundamentales y los derechos humanos son lo mismo, lo expliqué al inicio de la introducción. Sin perjuicio a ello, y que lo vuelvas a escuchar porque me imagino que está grabado, va a quedar grabado en la sesión, podríamos decir de manera rápida que en términos prácticos se pueden asemejar, que no va a haber ningún inconveniente, porque ambos tienen esa capacidad, al menos los derechos fundamentales, ambos tienen esa capacidad de poder llegar a sustituir los derechos humanos. La diferencia, claro, está en que más allá de que estos derechos humanos hayan sido consagrados dentro del ordenamiento jurídico, genera esa suerte de vis expansiva a través del globo terráqueo, en donde genera una protección supranacional y que por ende se generen los famosos controles de convencionalidad que tenemos en relación a la aplicación de los tratados que en su día hayamos podido celebrar, sin perjuicio que esos famosos soft law que puedan estar ejemplificados en alguna de las resoluciones de la Organización Nacional de la ONU o en alguna de sus comisiones, no deban generar definitivamente efectos vinculantes. Pero eso ya es extenderme un poco más. Cuente con mi apoyo, muchas gracias. Los derechos humanos son fundamentales para el ser humano. La diferencia es la positivización en un ordenamiento, como lo expliqué, vendría a ser, esa es la clásica diferenciación, la clásica diferencia, ¿no? que siempre nos han dicho. Pero hay algunas cositas más que ya lo he explicado en su momento y que tampoco, para que no nos perdamos en la clase, no es pertinente de ser más allá de explicado, más allá de ser razonado. Como tal, sin perjuicio que en su momento se haga, claro. Claro que sí, en algún seminario adicional que puede existir. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a responder esta pregunta? La pregunta que está ahí. ¿Existe algún tipo de diferencia con relación a los derechos fundamentales y los derechos legales? ¿Se tutelan de igual manera? ¿Es lo mismo? ¿Después tienen la obligación igual de tutelar los mismos ambos? Estamos hablando, ojo, cuando se señale la vía procedimental correspondiente, ¿no? Ante el proceso judicial, ante el Poder Judicial que lo está, ¿no? ¿Existirá? ¿Qué creen? ¿Alguien? Mary, solo será la forma de regularización y aplicación del órgano jurisdiccional. Mi pregunta, gracias Mary, Walter, los derechos fundamentales son principios, leyes, a diferencia de los derechos establecidos en otras normas. Gracias, Walter. A diferencia de la manera en cómo puedan encontrarse encaminados la tutela de estos derechos, que sean tutelados a través de las acciones de garantía constitucional y quizás los derechos legales sean tutelados en una acción de un proceso abreviado en la vía laboral, en la vía contenciosa administrativa, en la vía civil, y que los derechos fundamentales también hagan alusión a algunos tipos de principios, como ya se ha indicado, como lo ha indicado Walter ahora en el chat, y los otros en otras normas, en algunos tipos de leyes. Debemos de considerar, número uno, que los derechos fundamentales son también tutelados en principio por los jueces ordinarios. ¿Ya? Partamos por ello.
Y en segundo lugar, más allá que la pretensión sea una de obligación de dar suma de dinero o de cualquier otra, ¿ya? Debemos de tomar en consideración que, en principio, lo que se está tutelando, más allá que sea algo tan importante para el ordenamiento jurídico como son los derechos fundamentales, se entiende eso per se, que a la par se evidencie esta doble protección de esta doble dimensión de los derechos fundamentales. Se hará una suerte de paso adicional que fuese a cualquier tipo de derecho de índole legal. Vamos a entender un poco más ello. Cuando hablamos de las dimensiones, la dimensión subjetiva, Samuel, los derechos fundamentales están regulados en la Constitución y los derechos legales están regulados por los códigos penales, es correcto. Sin perjuicio, claro está, que algunos derechos legales tengan una suerte de raigambre o se encuentren fundamentados o evidencien conexión dentro de este famoso bloque de constitucionalidad en algunos de los derechos fundamentales positivizados. Gracias, Samuel. Entendido entonces ello, podríamos decir que esta doble dimensión de los derechos fundamentales evidenciará en relación a su tutela dos aspectos importantes. La primera, en cómo debe ser tutelado y que a la par esta doble dimensión ejemplifique o determine la limitación al ejercicio del poder. Definitivamente. Coloca, una barrera infranqueable a cualquier manifestación o abuso de poder que se pueda tener, porque lo que se está tutelando básicamente son derechos fundamentales. Y entramos acá de lleno con relación a la dimensión subjetiva. Cuando nosotros hablamos de dimensión subjetiva, indicamos aquellas prerrogativas, facultades, defensas que yo pueda ejercer yo con relación a la tutela de ese derecho fundamental que se encuentra así consagrado en mi Constitución política. No entiendo, profesor, ¿a qué se refiere con prerrogativas y facultades? Muy sencillo. Al hecho que cuando yo sienta que se está lesionando mi derecho al libre tránsito, que se está lesionando mi derecho a la libre contratación, al libre ejercicio de mi pensamiento, a mi libre expresión o a cualquier otro derecho fundamental, que yo sienta que se está vulnerando por el motivo que fuese, pueda tocarle la puerta a un juzgado y decir, señor, se está vulnerando mi derecho de libertad de expresión en base a los siguientes argumentos. Interpretaciones que pueda yo realizar de la norma o que me pueda yo basar de algunos otros aportes jurisprudenciales o doctrinarios que existan dentro del ordenamiento. Entonces, son esas facultades y esas prerrogativas las que me permiten a mí, porque obviamente nadie me pone una pistola en la cabeza, de poder ir y solicitar tutela de mi derecho fundamental. Muchas gracias, María Isabel. Cuando nosotros hablamos, doctores, doctoras, de las dimensiones subjetivas de los derechos fundamentales, hablamos también de las famosas resistencias. ¿Qué entendemos por resistencia? Es la manera en que cada derecho fundamental pueda ser más o menos protegida. ¿Qué tantas garantías tiene o no el derecho fundamental? Así de sencillo, ¿correcto? No todos, lastimosamente, tendrán esas mismas prerrogativas. Otros sí, otros no. Correcto. Ahora, por favor, hay alguien que tiene su cámara encendida, apáguela, por favor, que le estamos vulnerando su derecho a la intimidad. ¿Sí? Gracias. Vale, muy bien. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos subjetivos, estamos hablando también de aquellas fases de la resistencia, ¿correcto? ¿Qué tanta resistencia existe? ¿Qué tantas maneras de proteger este derecho fundamental existiría con relación a este en particular? Obviamente, unos tendrán más,
otros tendrán menos, pero ahí es donde se genera el tipo de resistencia. De ahí que muchas veces en la doctrina se señale que algunos derechos fundamentales son más o menos fundamentales, que en realidad no debería señalarse como tal, porque se hace alusión a las garantías. La profesora Patricia Cuenja hace una magnífica relación de ello, ¿no? Identifica a esta amplia gama de la resistencia que estaría así demostrada con relación a, número uno, la manera en que cómo ha sido desarrollado por el ordenamiento jurídico, las maneras cómo ha sido protegido a través de algún tipo de leyes. Tres, las garantías que ésta se pueda llegar a dar. Cuatro, las jurisprudencias y la doctrina que incluso sobre la tutela de esta misma pueda haber sido generado. Entonces, hay una amplia gama con relación a qué tan resistente o no deba ser los derechos fundamentales. Y en este caso, al menos desde mi trinchera, que espero así sea, y de la trinchera de muchos, no dejar relegado como este patito feo que vendrían a ser los derechos económicos, sociales y culturales bajo el acápite de la falta de recursos económicos, ¿no? Hacer fuerza con relación a generar una mayor protección de la misma. Entonces, cuando también hablamos de las dimensiones subjetivas de los derechos fundamentales, estamos hablando estas prerrogativas, estas funciones, en términos del profesor Alexis, de un haz de posiciones subjetivas, como un haz de posiciones subjetivas. ¿Qué implican estas posiciones jurídicas subjetivas? Implican, y que es basado, y que es sacado así de los famosos derecho a algo, del teorema de Hoffeld, en donde cual existan prerrogativas, existan derechos, existan abstenciones, y que a la par se confluyan una con la otra, ¿no? Una suerte de diagrama que no es difícil de comprender, pero que tampoco es meritorio de profundizar aún más porque nos quedan muchas otras cosas. Pero en términos muy prácticos vendrían a ser aquella suerte de configuración de aspectos medulares, como vendrían a ser aquellas prerrogativas, abstenciones, privilegios, derechos, y que se mezclen dependiendo del sujeto que pueda existir. Para ponerlo muchísimo más sencillos, vendrían a ser aquellos mandatos deónticos, donde se ejemplifica que exista un sujeto A que se encuentra obligado a realizar una determinada actividad en favor de un sujeto B, ya sea absteniéndose, ya sea brindándole algún tipo de actividad o de hacer algo, etc. Mandatos deónticos, derechos subjetivos. Por eso que también lo ejemplifica así de manera muy sencilla con el tema de derechos subjetivos, que lo realiza Kelsen, dicho sea de paso. La dimensión subjetiva, derechos subjetivos, manifestación de la persona. Sencillo, brillante por parte de Kelsen. Ahora, cuando hablamos de los niveles de resistencia, y cuando estamos hablando per se de los derechos de los derechos subjetivos, de los derechos fundamentales, podemos ver que existe una variante de los mismos. Y sin perjuicio de verlo en la clase siguiente, cuando el profesor Pérez Parva los señala y los estudia, podemos señalar que existen estas dimensiones garantizadoras que dirían de una u otra manera con relación a las libertades, a las dimensiones participativas con relación a los derechos políticos y con relación a las dimensiones promocionales, que vendrían a ser con relación a estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? La manera en cómo es que este nivel de resistencia va a variar de uno a un lado u otro. Y ya lo hemos adelantado, ¿no? Donde muchas veces el patito feo o el menos fundamental vendría a ser los DESC, los económicos, sociales y culturales, porque supuestamente no habría chivilines, ¿no? Para poder efectivizarlo como tal. Mientras tanto, se permitiría el hecho de que las garantías, las libertades, se ejemplifiquen aún más en su labor de no abstención, mientras que las promocionales sí requerirían una suerte de labor efectiva. Hacer, dar, construir. Pero esto, caray, no es muy cierto, ¿ah? Porque la finalidad del Estado es remover todo obstáculo dentro del ordenamiento, dentro de la sociedad, que imposibiliten el libre y efectivo ejercicio de un derecho fundamental, sea cual sea el derecho.
Entonces, cuando nosotros hablamos de abstenciones negativas, no significa per se y únicamente que sea con relación a las libertades, ni mucho menos que las acciones negativas sean contrarios con las actividades promocionales o prestacionales. Todos tienen de todo, un poco, definitivamente. Obviamente yo no quiero decir que los derechos sociales no cuesten. Cuestan, claro, cuestan regular. Pero también las libertades cuestan. ¿O qué creen? ¿Que hacer una cárcel en Chayapalca no cuesta dinero? ¿Que construir una autopista para que pueda desplazarme no cuesta dinero? Ah, por favor. Sí existe una labor conjunta, positiva como negativa, para ambos. Entender entonces que va a haber una suerte de entendimiento, de entender entonces que va a haber una suerte de interpretación de la norma a partir de una disposición constitucional en donde cual yo deba de proteger y genera finalmente esta suerte de posición subjetiva, de hasta posiciones subjetivas jurídicas como tal. Los famosos derecho a algo, y acá es lo que ya había adelantado con relación al teorema de Hoffer, ¿no? Con relación a las libertades y competencias, derechos de acciones negativas, positivas, mandatos deónticos, prohibiciones, permisiones, ¿no? Las interpretaciones subjetivas. Labor del juez. Sí, no. Cuando nosotros vamos a un proceso judicial, obviamente que yo puedo hacer la interpretación subjetiva, como que la es, y que algunas veces es caprichosa, de un determinado derecho fundamental, ¿no? Ahora, la labor del juez, porque se mimetiza en un juez constitucional, es de decirme, ¿estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? ¿O me puede decir algo más? ¿Ustedes qué creen? Definitivamente que no. Porque cuando se trate de la tutela de los derechos fundamentales, no basta con que yo le diga al juzgador, estás equivocado o estás en lo correcto, sin perjuicio de la debida motivación que debe realizarse, claro está, ¿ya? Demostrar esas razones justificativas. Y es que aquí lo que se tiene que determinar es realmente si es que la interpretación subjetiva de una determinada disposición constitucional, ergo, que haya generado una norma, que yo, de manera caprichosa, digamos, la haya considerado como una posición jus fundamental, debe de ser contrastada con el conocimiento del magistrado y determinar de aquella su, digamos, contenido constitucionalmente protegido que vaya de la mano con la dimensión objetiva del derecho fundamental, sin que quiera llegar a marearlos, porque no es mi intención. Cuando mi causa llega al Tribunal Constitucional, no me dice simplemente fundado o infundado, sino también a la par, el Tribunal Constitucional hace una función, una labor educadora, y muchas veces de su sentencia se detraen el contenido constitucionalmente protegido, el contenido esencial de los derechos fundamentales, que deben ser y no violables en lo absoluto, como diría, y como lo dije en su momento, Garzón Valdés, estos cotos vedados, límites infranqueables que puede existir, como el famoso caso de María Nicama, ¿no? Cuando se determina el contenido esencial del derecho a la pensión. ¿Qué dice? Y que lo señalamos ayer también, que no se me pueda a mí quitar el derecho a la pensión de manera arbitraria, se me otorgue un mínimo vital y que a la par, si cumplo con los requisitos, caray, que se me otorgue una pensión, que no se me quite arbitrariamente, que de otras personas que están en el mismo supuesto también no se quiebre, no se genere ningún tipo de discriminación. Entonces lo que hace el TC es un análisis del derecho fundamental, de los argumentos que yo he hecho, pero a la par le da contenido a este derecho fundamental. Es una plastilina y le da forma y determina su contenido esencial. ¿Correcto? Entonces,
mi interpretación, mi posición jurídica, a efectos que pueda ser declarada fundada, no pueda ir o no deba ir contrario a lo que sería esta manifestación de la dimensión objetiva del derecho fundamental. Es por ello que en el diplomado anterior, que señalamos que lo vemos en las tardes, es importante que cuando presentemos nuestra demanda de amparo, o de habeas corpus, de una acción de garantía constitucional, determinemos exactamente cuál es la vulneración del contenido constitucionalmente protegido, esa trascendencia constitucional que deba desbozarse, y que sea meritorio de un pronunciamiento de fondo y que la parte me declare fundado la demanda. Ahí mencioné que más allá de la jurisprudencia con relación a la ya tenida por el Tribunal Constitucional, se haga también un vistazo, se ha hecho un vistazo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, la sentencia, si más no me equivoco, 155/2009, amparo, ¿ya? En lo que desarrolla los aspectos de manera importante con relación a la especial trascendencia constitucional, ¿sí? Entramos entonces a lo que es la dimensión objetiva del derecho fundamental. Lo hemos estado visorando un poco. Y vendría a ser aquellos marcos, aquellos valores, aquellas formas que definitivamente hayan consagrado valores de una sociedad y la hayan puesto como pilares básicos dentro del ejercicio no solo del ordenamiento jurídico, sino también en ejercicio y la manera en que nos indique cómo debamos comportarnos en la sociedad. La manera en que debemos de asumir cuáles son las reglas infranqueables de conducta y las reglas infranqueables de derecho. Y es ahí donde se genera el famoso efecto irradiación de Alexis, el famoso efecto de impregnación que hace Prieto Sanchís con relación a los demás actos, y que yo lo hablé a principios de la exposición, ¿no? Señalado con relación a los temas de las eficacias horizontales y verticales, y este famoso Drittwirkung, ¿no? Y es ahí donde esta consagración de estos valores máximos, debidamente fundamentados, claro está, otorgan una vinculación máxima. Son erga omnes, contra todos y para todos. Y a la par, como muy bien lo señala la profesora Patricia Cuenca, genera unos criterios básicos de validez jurídica de carácter material, con relación a cualquier acto o manifestación del poder, sea por parte de la administración pública e incluso también de la privada al momento de la creación de normas privadas. En términos muy sencillitos, ¿sí? Que cualquier ley que yo saque no me vulnere pues un derecho fundamental. Observe. Además de la forma y de los requisitos preestablecidos por ley para su nacimiento, porque no cualquiera así nomás puede crear una ley, ni mucho menos una norma, y etcétera, que se observen las formas debidas, a su vez no sea contraria a este límite material, a esta observancia de este criterio de validez jurídico-material, de índole objetivo. Sí, que no lo desnaturalice, pues, que no desnaturalice el derecho fundamental. Es por eso que se genera una suerte de protección mixta, ¿no? Con relación a la constitucionalidad de una determinada norma jurídica que pueda ser dada, ¿no? Entonces, la tutela de los derechos en la dimensión objetiva, atendiendo a ello, va a variar un poco. A ver, antes de ello. Por supuesto, Juan, debe de ir necesariamente, de la mano con la observancia de un derecho fundamental. Es lo más básico que debe existir en todo ordenamiento jurídico. No puedo yo obrar de cara al lado a lo que pueda decir la Constitución. Y es ahí donde es necesario a la observancia no solo de la Constitución, ojo con esto, no solo de los derechos fundamentales que puedan ser consagrados, sino también de todo este bloque de constitucionalidad que implica todas aquellas normas que incluso hayan generado una suerte de desarrollo de los principios constitucionales y que a la par también se genere con la observancia de las jurisprudencias, de los aportes doctrinarios y también, dicho sea de paso, y que forma parte del famoso control de convencionalidad. Porque todo está implicado, definitivamente. Ahora,
Y es acá que yo quiero que lo tomen muy en cuenta y es muy sencillo. Y es que esta diferencia en la tutela de los derechos fundamentales con relación a los derechos legales ostenta un quiebre porque lo que se está tutelando, además de ser lo más importante, además de ser uno de los pilares del ordenamiento jurídico, tutela per se su dimensión objetiva. De ahí que, escuchen bien ello, cuando se vulnera un derecho fundamental, por la forma que fuese, no se vulnera el derecho de la persona que haya solicitado la tutela judicial efectiva. Caray, se vulnera el derecho de todos. De todos. ¿Por qué creen que se vulnera el derecho de todos? Ya lo hemos explicado. Solo es una suerte de recordaris. ¿Por qué creen que se vulnera el derecho de todos? Eso sí quiero que me lo respondan. ¿Alguno? Bueno, vamos a hacer un recordaris muy brevísimo y muy sencillo. ¿Por qué se vulnera el derecho de todos? Porque recordemos nosotros que los derechos fundamentales son expresiones de una moralidad que ha sido consagrada y detraída de la sociedad. La moralidad de ese grupito de personas, los valores de ese grupito de personas, fueron finalmente consagrados en la Constitución política. Y han generado y han devenido que esos valores se han aplicado para todos. En buena cuenta, ya no es el valor de Pepito, de Juan, de Jimena, ya es el valor de todos nosotros, de César, de Olga, de Mary, de todos. Entonces, más allá que haya sido el valor que en su momento fue propugnado vía pretensión por Olga, al final le es aplicable a todos. Y en algún momento, cuando Olga o Mary o Jorge o cualquiera vaya y solicite la tutela de su derecho fundamental porque ha sido vulnerado, yo puede ser que ni me dé cuenta, ¿ya? Yo estoy viviendo en otro lado, estoy viviendo en España. Acá en Perú estoy solicitando la tutela, si no se la otorgan de manera debida, definitivamente no se lo otorgan, sino más bien confirman la vulneración inconstitucional, no se vulneran sus derechos, no se vulneran sus prerrogativas, no se vulneran propiamente su contenido esencial de él, de su derecho de ella, sino se vulnera el de todos. Y obviamente el mío también. Se vulnera porque son derechos fundamentales, Walter, son universales, van de la mano con ello también. Por falta del respeto y la falta de valores del ser humano. Muy bien, Mary, sí. Y es para toda la sociedad en su conjunto. Así es, Juan. Por eso se deben proteger los derechos fundamentales. Correcto. Quedemos con ello, por favor, doctores, doctoras. Cuando se trata de la tutela de un derecho fundamental, si se vulnera el de él, se vulnera el de todos, por las razones que ya he explicado. Por eso es que mucho cuidado cuando se tutela un derecho fundamental. De ahí que se requiera, y que ya lo mencioné en esta famosa sentencia de, de, ay, Hilares Yamoja, que se requiera de una especial motivación con relación a la tutela de dicho derecho fundamental. Se vulnera el derecho de todos, la Fiscalía debe actuar de juicio. Qué buena pregunta, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, Iván, en principio, según nuestro ordenamiento jurídico, solamente actuará de oficio aquellos actos que mediante comunicación por parte o mediante iter criminis el fiscal decida formular acusación o denuncia penal por la vulneración de un bien protegido dentro de la esfera del Código Penal, que está bien. Sin embargo, y cuando no es vulneración de bienes protegidos en la esfera penal, sino otras, ¿por qué no se podría? En el habeas corpus, la legitimación está muy abierta. Incluso lo puede poner el defensor del pueblo, claro.
Y en algunas otras ocasiones también el defensor del pueblo en la demanda de amparo. Pero no es una demanda, pero no es algo que sea muy correlativo. O sea, no es, por ejemplo, de que haya sentido yo que me hayan vulnerado mi derecho al trabajo porque he sido despedido arbitrariamente y automáticamente la Defensoría del Pueblo salta. Mucho menos la Fiscalía de la Nación, ¿no? Que ni siquiera se entera de ello. Y yo creo férreamente, que sí se debería tutelar de oficio. Clarísimo, clarísimo, sí. Se requerirá mucha suerte de infraestructura, de recursos, pero es que es algo necesario, ¿no? Así como me imagino que algunos de ustedes mirarán las plazas para optar por cargos fiscales o jueces en relación a los que son civiles y laborales o quizás contenciosos, que pueden haber 1, 2, 3, mientras que los otros salen 60, 70, 80, ¿no? Porque hay mucha carga, ¿no? Aquí también lo debería hacer. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque son lo más preciado dentro del ordenamiento jurídico y que muchas veces encuentran reflejo en algunas disposiciones que estén consagradas, como por ejemplo el derecho a la vida en el Código Penal, ¿no? Corresponde accionar, claro, está hasta donde sí recuerdo, en el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Constitucional, algunos de los aspectos en los cuales la Defensoría del Pueblo, con relación al habeas corpus, y con relación a la acción de amparo, hasta ahora estoy un poquito en duda, no lo recuerdo bien de manera expresa si es que ha habido algún tipo de modificación o no, pero sí incluso se permite una suerte de procuración de oficio, en la medida que pueda luego ser solicitado la confirmación. Y algunos otros que en la práctica, a pesar que se hayan podido eliminar con relación a la tutela de oficio, a de los derechos difusos, con relación a algunas ONG, que a título personal incluso algunas de las personas con relación a estos derechos colectivos puedan ser así esgrimidos, ¿no? Hay muchas veces desintegración por parte del Estado, pero básicamente por falta de recursos. Y claro que sí, en algunas oportunidades, porque es malo generalizar, a la correcta falta de administración de justicia que se da. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional realiza esta suerte de interpretación de los derechos fundamentales, determina su contenido esencial y a su vez determina su contenido constitucionalmente protegido, y es ahí donde se verifica esta dimensión objetiva que no puede ser desdeñada, así nomás. Y es ahí donde se genera la obligación de tutelarla sí o sí. Los que me acompañaron ayer en el seminario de amparo 2, tipos de amparo, vimos que había un amparo especializado, ¿no? Uno de tipo innovativo, en la que se ejemplificaba que el juez podía adecuar las circunstancias del hecho, del petitorio, de colocar la norma que corresponda, adecuarlo, con la única finalidad de generar una efectiva protección del derecho fundamental en la tutela de esa dimensión objetiva. Profesor, se está vulnerando el principio de concurrencia procesal. No se vulnera. ¿Por qué no se vulnera? Porque lo que se está tutelando son derechos fundamentales en esa dimensión objetiva. Y es ahí cuando nace alusión el famoso principio del iure nove curia y el principio de suplencia de queja deficiente, a las cuales no siempre es así usado, pero deberíase ser, porque lo que se busca es la tutela de algo más importante que existe en la sociedad. ¿Con qué finalidad? De preservar el orden constitucional, que no se me desnaturalice, que no se me quiebre, que la sociedad, no vea desamparado aquellos pilares que en su momento fueron consagrados como los más importantes para ellos. La búsqueda entonces será de consagrar la efectividad de los derechos fundamentales. Sí, muy bien, John, el Estado tiene el deber y el derecho de brindar protección a los órganos, instituciones y en este caso también al litigante. Por eso es que la nueva, y que saludo mucho a mi amigo Lucho Roel,
con relación a las modificaciones del nuevo Código Procesal Constitucional, que es un nuevo código, dicho sea de paso, estableció el hecho que se faculte, y es un gran avance, es el hecho que se faculte que exista procuraduría de oficio, ya no solo en temas penales, ojo, sino también ahora en sede constitucional, cuando se vislumbre que la persona está en estado de carencia o simplemente de necesidad y que no puede solventarlo, para que exista un abogado defensor, y si es posible, de la especialidad constitucional, para que pueda brindar los argumentos, para que pueda brindar mejores argumentos para que sí el juez la tenga un poco más sencilla en cuanto a la efectiva tutela de ese derecho fundamental, que puede estar alegado de conculcación. Bueno, seguimos entonces con la última parte que nos toca hoy y estoy contento porque al parecer hay tiempo. Mary, la incorrecta aplicación de la norma respectiva en casos de vulneración sobre derechos humanos, a veces las garantías implementadas llegan tarde o son insulsas cuando acarrean efectos irreparables. Uf, definitivamente, ¿no? Definitivamente, es el tema, da para largo responderte eso. Y ya hemos visto con el tema en amparo con los chicos y las chicas que nos han acompañado ayer, antes de ayer, en las clases anteriores con relación al tema de la irreparabilidad que puede existir con relación a un derecho fundamental y que tanto al final el juez constitucional puede declarar fundada una demanda a pesar de haberse producido la sustracción de la materia y ordenar de que no se vuelva a generar dicha afectación, las cuales en la práctica más pocas veces lo son, ¿eh? Porque muchas veces declaran improcedente la demanda por sustracción de la materia. Pésimo. ¿Qué se le puede decir? Y si a esto se le suma la incorrecta interpretación de un derecho fundamental que acarree no solo la desprotección, no solo la de protección de los intereses de la tutela del justiciable, sino que a la par incluso genere afectación al mismo contenido esencial de ese derecho fundamental, pues caray, estamos en un mundo al revés. En un mundo al revés. Por eso, en algunas cosas, se cuestiona el Tribunal Constitucional cuando en su momento se indicaba que no era procedente interponer, por ejemplo, una demanda de amparo cuando se pretendía cuestionar un precedente vinculante, o en todo caso, las famosas sentencias interlocutorias, ¿no? Las sentencias interlocutorias, que dicho sea de paso, al parecer en la práctica van a seguir teniendo vigencia, se indicase que no es procedente el recurso agravio constitucional cuando se indica que va en contra de un precedente establecido por el Tribunal Constitucional. En principio está bien, porque caray, el Tribunal Constitucional ha determinado una línea jurisprudencial, unas reglas procesales, unas reglas normativas en las cuales ya ha establecido la forma en que se debe tutelar un derecho fundamental y caray, después de haberse rajado el coco en establecer esta dicha regla, no va a venir otro a decirme que la cambie o que simplemente la desconozca, ¿no? La desconozca y va en contra de ella, ¿no? Ni siquiera la ha señalado. Está bien por ahí. Pero ¿y qué pasa si yo interpongo mi recurso de agravio constitucional y es más, hay interpuesto mi demanda de amparo cuestionando ese precedente vinculante desde un inicio, porque simplemente lo considero que no tutela debidamente mi derecho fundamental, que me va a sacar una interlocutoria? Qué paradójico, ¿eh? Porque el Tribunal Constitucional Español hace un razonamiento contrario y señala que pueda darse la especial trascendencia constitucional, ergo, emitir un pronunciamiento de fondo, si se observa de los actuados que quizás el precedente vinculante que yo he emitido haya estado equivocado o que efectivamente no protegía de manera adecuada en los derechos fundamentales. Y bien, Javier, cuando señalas que se procede a dictar cosas inconstitucionales, efectivamente, y esa es la facultad, y muy bien con relación a esta tutela de los derechos fundamentales en su dimensión objetiva. Cuando el tribunal vislumbra que ha habido una afectación en una determinada persona, pero a la par sabe que se está generando efectos nocivos en un determinado espectro dentro de la sociedad, caray, declaro el estado de cosas inconstitucionales proveniente de la Corte, proveniente de la doctrina de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Efecto erga omnes. Y hace que se tutele, y muy bien hecho, los derechos que quizás de alguna persona que por miedo, por vergüenza, por no tener recursos, en su momento no accionó, pero que a la par le genera un manto de protección a esta persona. Muy bien, entonces entramos al tema de
de fuentes de los derechos fundamentales. Este es un tema mucho más sencillo, ¿ya? Cuando hablamos que nos referimos a fuentes, siempre tomamos en consideración las que nos han enseñado en los primeros ciclos de derecho, ¿no? Los primeros ciclos de la carrera, indicándose pues que la ley, la costumbre, la jurisprudencia y ese tipo de cosas, ¿no? Con relación a los derechos fundamentales, caray, no es que vaya a dar un vuelco de 180 grados en absoluto, pero sí hay algunas particularidades que sí quiero tomar en consideración. En principio, el profesor Pérez Luño nos indica que se encontraría estas mismas fuentes del derecho relacionadas con aquella posibilidad de establecer una seguridad jurídica en la persona a efectos de saber de dónde se está sacando o de dónde pueden provenir estos derechos fundamentales. De ahí que exista estos mandatos de obediencia que sean consensuados, que sean admitidos, que haya una suerte de legitimidad por parte del individuo de la sociedad. Es por ello que muchas veces los gobiernos de facto que implantan derechos que ellos consideran fundamentales a la mala, tarde o temprano no van a decaer en saco roto, porque se va a observar que no existe tanta legitimidad constitucional de la que se debe por cuanto la obediencia del Estado no ha sido de manera voluntaria, no ha sido realizado en un ámbito democrático, sino transgiversando ese ámbito, ese pilar fundamental que señala el profesor Anzuate, que recuerdan, derechos fundamentales, Estado de Derecho, democracia. Discúlpenme que me salté una diapositiva. Cuando hablamos de derechos fundamentales, entonces, en términos sencillos, vendrían a ser aquellos instrumentos, como lo señalan aquí en la misma fuentecita, aquellos instrumentos de los cuales se va a valer dentro de un ordenamiento jurídico para la creación de derechos. Se vale en la sociedad de estos instrumentos para crear derechos. O sea, se genera un aspecto importante que deba ser considerado dentro del ordenamiento jurídico. Y lo que implica, entonces, no establecer islas aisladas de entendimiento de estos derechos fundamentales, sino entenderlo como si fuese un todo orgánico. ¿De dónde provienen los derechos fundamentales y de dónde pueden nacer? Importante cuando lo señala Bobbio. Hechos o actos que en un determinado ordenamiento jurídico se le atribuye la idoneidad para la producción de normas jurídicas. Entonces, será idóneo en una determinada sociedad algunos documentos, algunos hechos, algunos actos catalogados como idóneos para que me den esas pistas, para que me den esa ayudita en cómo determinar y en cómo considerar y en cómo consagrar un derecho fundamental. Y esto es por la sencilla razón que ya he dicho al inicio de la exposición, que existen vacíos dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Existen lagunas, ¿no? Pero obviamente, ante los vacíos o deficiencias de la ley o entre las lagunas normativas, no va a implicar pues que no se desconozca la administración de justicia, ¿no? Que se realice la administración de justicia. Pero a un punto y aparte de ello, lo que se busca saber es que la labor de la positivización de los derechos fundamentales es una suerte de un acto inacabado y que no se va a acabar, porque como ya lo hemos indicado, va a depender de aquellas circunstancias fácticas, jurídicas, en el tiempo, en un determinado contexto social que ameriten la dación de nuevos derechos, ¿no? Por eso es que es una labor inacabada. Entonces, cuando hablamos también del acatamiento de las normas, debemos también señalar que se empiezan por las fuentes del derecho. Esto es lo que señalaba Peces Barba. Porque las fuentes del derecho finalmente dan esa justificación que el derecho deba ser obedecido. Y aquí es uno de los aspectos que más me llaman la atención y lo que más me gusta en alusión a las fuentes del derecho según la concepción de Martín Retortillo. Y que indica que las fuentes de los derechos pueden ser como una suerte de rompecabezas, ¿no? De datos constitucionales. ¿Sí? Como ven acá los rompecabezas, cada uno de ellos va a ser una determinada fuente. ¿Y por qué rompecabezas?
porque si es que al final quiero unir las piezas, me va a llegar a determinar ¿un qué? Si me han seguido, un todo armónico. Eso es lo que me va a generar una fuerza vinculante que deba ser obedecida. Y dentro de ellas, que nos faculta en nuestra sociedad, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos, o las que me han pedido que pueda así ejemplificar de manera muy sencilla, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la constitución política, la ley y la jurisprudencia. Muy sencillo, con relación a los tratados internacionales de los derechos humanos, ¿qué es lo que nos viene primero a la mente? El famoso control de convencionalidad, correcto. Pero a la par que implica que cualquier derecho humano que pueda ser sí reconocido en un tratado internacional y que no se encuentre albergado dentro de la constitución política o en una determinada sociedad, tenga esa facultad o esa prerrogativa de poder ser traído de ahí para poder ser consagrado en nuestra actual sociedad. O en todo caso, que las pautas interpretativas que puedan ser dadas a lo largo de estos informes convencionales, estos informes jurídicos, ya sea por la Corte Interamericana, por las comisiones interamericanas o en los diversos protocolos que puedan existir, me generen pistas o me abran los ojos para poder observar que existen algunos otros derechos fundamentales que puedan ser así consagrados como tal. Maxímese incluso la cuarta disposición final intransitoria de la Constitución Política señala que los derechos fundamentales también deben ser interpretados a la luz de estos otros tratados internacionales que han sido ratificados por parte del Estado peruano. Por si eso fuese poco, la cereza al pastel lo pone el Tribunal Constitucional cuando indican que, por si acaso, estos tratados no son de rango legal, sino son de rango constitucional, meritorios de ser obedecido, y que por tanto forman parte de este bloque de constitucionalidad. Habrán otras declaraciones, claro está, como las que podemos encontrar no solamente y necesariamente con los tratados que hemos señalado, o que el Estado, Perú sería el Estado parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención Berendo-Pará, el tema de los pactos internacionales, los pactos en relación a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también algunos otros que equivocadamente, como ya lo he señalado, pueden ser considerados como soft law, ¿no? Más allá que pueda estar duplicado su contenido en algunos tratados internacionales que sí el Estado forma parte, ¿no? Como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? ¿A qué hace alusión, no? Eso, ¿recuerdan? Facilito de entender, de recordar. La Revolución Francesa, ¿no? Eso vamos a tocar un punto, quizás un poquito en la clase siguiente. Con relación entonces a la fuente de derecho, hemos visto el tema de los tratados. Pero también existirá, y obviamente siendo la primera en observarse, la de la constitución política. Esta sería la fuente máxima por excelencia, porque de los valores que se encuentran consagrados en la Constitución, se pueden desprender otros valores que puedan también, meritorios de ser consagrados o meritorios de ser interpretados y meritorios de ser también así dispuestos como otros derechos fundamentales. Esta es la famosa norma normarum que ha hablado Prieto Sanchís y que implica que genere ese espectro, esta suerte de protección incólume con relación a este coto vedado, que me permita a mí poder detraer y reconocer la existencia de otros derechos fundamentales partiendo de estos principios, o como lo señaló la profesora Elena Alpite, de estas cláusulas pétreas inamovibles dentro del ordenamiento, ¿no? Entonces, no es como una suerte de una sola fuente de producción, sino básicamente, como tal, es la auténtica fuente de derechos y obligaciones a todos. Lo integra. Es como vendría a ser la madre del cordero, en pocas palabras. Más allá de estos criterios formales y materiales
que ya hemos hablado cuando hemos tocado un poco la teoría de Kelsen con relación a estas dimensiones formales y materiales, en alusión a este criterio mixto, hablado también por la profesora Cuenca. Y entendiendo que a su vez están divididos en normas primarias y normas secundarias, como lo señalara Hart, normas de conducta, mandatos teónicos y normas secundarias con relación a las atribuciones de determinados organismos dentro de nuestro organigrama, tendremos que también tomar en consideración, y esto es ya lo más clave, es que el artículo 3 me genera un abanico inmenso. O sea, esta es la gran prerrogativa que tenemos a diferencia de cualquier otro tipo de constitución política, como por ejemplo la española, ¿no? En donde me permite a mí identificar otros derechos fundamentales y me señala que existe una cláusula de números apertus en ese artículo 2, en los que encontrará base con relación a los principios, o estarán análogos, o estarán en base a los principios de dignidad del hombre, principio de soberanía, principio de soberanía, Estado democrático, y etcétera, ¿no? Una penúltima fuente del derecho lo encontramos en la ley. Y en la ley porque las leyes, si bien es cierto, generan normas legales como tal, nada implica que aquellas leyes como tal estén imbricadas con el desarrollo de un determinado derecho fundamental y que, por consiguiente, le otorgue contenido. Es más, muchas veces, muchas personas dicen que el primer intérprete de los derechos fundamentales es el Parlamento de la República. Y no falta razón, porque siempre los derechos fundamentales, como ya lo hemos dicho, estas fórmulas lapidarias por su morfología, son de carente sentido unívoco, requieren de precisiones en cuanto a sus posiciones fundamentales, precisiones en sus normas, en sus derechos subjetivos, en sus dimensiones objetivas, a través de las interpretaciones que deba hacer el Congreso de la República a través de estas leyes de desarrollo constitucional, incluso. Obviamente, hay algunas que bordearán el rasero de la inconstitucionalidad o de la arbitrariedad. Ejemplo clarísimo, cuando son leyes con nombre propio, o la famosa ley de la reelección, ¿no? Que ya está por demás decirlo. Otro punto, y con esto ya culminamos, estrictamente obedeciendo, Reader, el plazo que te había prometido, la encontramos en las jurisprudencias, esta fuente de los derechos fundamentales, esta magnífica fuente, quizás una de las fuentes más activas. ¿Por qué? Porque son a través de las decisiones de las Cortes, y esto no identifica o tenga que aislar a aquellas cortes del Poder Judicial o de instancias inferiores, ni mucho menos a las Cortes Supranacionales, que también son muy meritorias, al igual que las del Tribunal Constitucional por ser órgano de cierre, en la manera en cómo le vienen dando contenido a estos derechos fundamentales. Identificación de manera más clara y sencilla de estos contenidos esenciales, de estos contenidos constitucionalmente protegidos, y que a la par también me generan mecanismos para el reconocimiento a posteriori, porque obviamente no es un legislador, o muchas veces es considerado como un legislador negativo por parte del Tribunal Constitucional, al momento de determinar la existencia de nuevos hechos que acrediten la necesaria juridificación de un posible derecho fundamental. El ejemplo que hemos señalado, que hay dos, ahí puestos, es con relación al derecho al agua, ¿no? En este caso, Ronald Núñez Vela, ¿no? 066-2013. Se lo sacó no de la manga el Tribunal Constitucional, sino haciendo una valoración extensiva de lo que vendrían a ser aquellos presupuestos engarzados en la dignidad, la libertad, la igualdad. Y que el derecho al agua, caray, es un servicio necesario, así como los servicios de saneamiento, que impliquen la satisfacción de estas necesidades de la persona humana. ¿Quién puede vivir pues sin agua? Uno no puede vivir sin agua definitivamente, por eso que mucho cuidado con las restricciones de este tipo de supuestos.
de este tipo de actos. Y eso no implica, y acá se pone mano dura, y vuelvo a felicitar al Tribunal Constitucional porque lo señalé ayer, cuando se mete la mano en el bolsillo derecho y la otra en el corazón y dice, caray, el tema de la falta de recursos económicos no es óbice para que tú, Estado, no generes una efectiva labor prestacional de un derecho, o en todo caso de este satisfactor que finalmente fue convertido en derecho fundamental, a efectos de llegar a efectivizar estos otros derechos fundamentales. No lo abdiques en este labor tan fundamental y lo consagra como derecho fundamental. Y hoy por hoy es un derecho fundamental. Y el otro, de mucho más data anterior, es con relación al famoso derecho a la verdad, ¿no? Este derecho ya fundamental, y que es extraído incluso por parte de pronunciamientos de las Cortes Supranacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida pues que estas personas que hayan generado en ámbitos de desapariciones forzadas, la posibilidad de que sus familiares lleguen a conocer los motivos, los lugares y el cómo y el por qué de estas desapariciones, de estas afectaciones, que por lo menos ellos se sepan, porque afectan esa integridad personal, esa, digamos de una u otra manera, porque al final devienen en ella, en esa dignidad de la persona. Elevándolo así, claro está, a un rango fundamental. Y otros que pasarán determinado con relación a las determinadas circunstancias fácticas, jurídicas, políticas, económicas que hayan en una determinada sociedad. No se sorprendan que más adelante quizás pueda haber un derecho fundamental al acceso al Internet, como lo hay en otros países, o alguno otro, que esperemos sea por el bien de la sociedad y sea por sobre todo, y este es el quid del asunto, y con esto termino y me callo, con el objetivo de cambiar la situación de la realidad de esa sociedad para una mejor y nunca para una peor. Bueno, conmigo ha sido hasta hoy, hasta el día de hoy por esta clase. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Tengo un minutillo todavía libre, así que gustoso en poder escucharlo. Y si no, aquí quedamos para que disfruten su sábado. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias, muchas gracias, María Isabel. Gracias, Ana. Entonces, gracias, Juan. Si no hay ningún tipo de duda, gracias, Hilda. Gracias, Iván. Gracias, Magali, Ángelo.